Este día vamos a tratar un tema muy importante, es un tema trascendental que se titula El Dios crucificado. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración para poder explorar lo que la lección de hoy quiere decirnos. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia y reconocemos que el tema de hoy es un tema solemne y te rogamos por eso sabiduría. Rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe para captar, aunque sea lo poquito que podemos captar nosotros, la magnitud de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a entrar de lleno justamente a ese tema, que es lo que de alguna manera le da existencia a nuestro cristianismo, el hecho de saber que Dios mismo se entregó por nosotros y murió crucificado. Pero, pastor, para poder dimensionar lo que está pasando acá en lo que vamos a estudiar hoy, como lo hemos hecho en los días anteriores, ¿qué hace la diferencia de que Jesús muere en la cruz del Calvario cuando lo comparamos con otros? E incluso yo he leído a filósofos que dicen, Jesús, un hombre más entre otros hombres, con los cientos o quizás miles de personas que murieron crucificados, ¿qué diferencia hace? ¿Por qué su muerte es la muerte que nosotros deberíamos considerar de manera especial cuando estudiamos especialmente este tema del sufrimiento? Muy bien, creo que para dar respuesta a esa pregunta tenemos que decir que la clave para entender está en la causa de la muerte. Es cierto, miles de personas murieron antes de Jesús, murieron durante ese momento que Él murió, otros murieron con Él y miles murieron después de Él. Y hablando de la crucifixión, también los romanos tenían la cruz como el instrumento de tortura perfecto para ellos, predilecto, porque cumplía con el objetivo que tenían, que era hacer pasar por una muerte lenta y dolorosa a sus enemigos, a aquellos que ellos los consideraban así. De hecho, la tenían reservada para los que no eran ciudadanos romanos. Era extraño que un ciudadano romano lo hicieran pasar a través de esa prueba. Pero regreso a esa palabra, la causa. ¿Por qué alguien podía ir a la cruz? Bueno, porque era un malhechor. De hecho, recordemos que la cruz de Jesús estaba destinada para un hombre malhechor, para Barrabás. Alguien podía ir a la cruz también como un mártir. Alguien que, por sus virtudes, por defender. De hecho, han habido muchos mártires en toda la historia de la humanidad, personas que dieron su vida por una causa. Esa puede ser otra razón de muerte. Y sin embargo, la razón por la que Jesús murió no fue porque Él fue un malhechor, no fue tampoco Él murió como mártir. Jesús no es un mártir. Entonces, ¿cuál es la causa de la muerte de Jesús? De paso, quiero decir algo antes de continuar con esto, que a veces muy poco escuchamos acerca de estos mensajes en nuestras iglesias. Hemos olvidado que aún el apóstol Pablo decía, miren, yo me gloriaré en la cruz de Cristo. Yo voy a hablarles de esto porque allí sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? Es que tal vez para ponerlo en una manera, habían dos dimensiones, la dimensión terrenal y la dimensión cósmica. En la dimensión terrenal, ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, un hombre que está muriendo. Ahí alguien que está muriendo, que le han puesto una corona de espinas, está sangrando, su espalda también está lacerada, vemos que tiene clavos en sus manos, en sus pies, está colgando de esa cruz, podemos imaginarnos físicamente todo lo que él había sufrido. Bueno, eso es lo que vemos. Esa es la dimensión humana, que eso lo habían pasado también, como lo repetimos ya, o lo dijimos ya, muchas personas. Pero cósmicamente, o sea, a la luz del universo, de ese mundo que nosotros no podemos ver, allí estaba sucediendo otra cosa. Y lo que estaba sucediendo era que Jesús se había convertido ahora en el sustituto del hombre. Esa pena de muerte que Dios le dijo a Adán y Eva, que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal iban a morir,
que no se hizo realidad en la vida de ellos, ahora se estaba haciendo realidad en la vida de Jesús. Y Jesús estaba experimentando la ira de Dios contra el pecado. Eso es lo que hace totalmente diferente la muerte de Jesús a otras muertes. De paso, hay una película que llamó mucho la atención por toda la manera como la hicieron, La Pasión de Cristo. Y esa película incluso, a mí tal vez algo que me llamó la atención fue que el lenguaje que usaron los personajes que aparecían ahí era el lenguaje bíblico. Así es. El idioma que usaron ellos. Entonces era interesante por lo menos escuchar, aunque no estoy diciendo que recomiendo esa película, tiene muchas cosas que no van de acuerdo a la revelación que nosotros tenemos, pero digo, como película tenía ciertas cosas que llamaban la atención. Ahora, pero tal vez uno de los problemas con esa película puede ser que el gran énfasis está en el sufrimiento físico de Jesús, como que si eso fue lo más grande para él, y eso no fue lo más grande para él. Un crucificado, nosotros sabemos por la historia, podía estar ahí a veces hasta días, porque sí, era una muerte lenta. La cruz era un arma, un instrumento de tortura, que el objetivo era ese, era extenuar, era ir acabando poco a poco a la persona, no era matarlo inmediatamente le pasaba una espada y ya. Y se acabó. También tenía Roma lo que el apóstol Pablo sufrió, lo decapitaron, de una le cortan la cabeza y ya no hay más sufrimiento, pero ellos tenían la cruz también. Ahora bien, el énfasis es en el sufrimiento físico de Jesús, y entonces se olvida la dimensión cósmica, la dimensión espiritual. Y ahora, pastor, y me gusta mucho ese énfasis que está haciendo sobre la dimensión espiritual, porque también a veces nos pasa a nosotros, nos concentramos en el sufrimiento físico, pero ya lo vimos en el Getsemaní, Jesús está pasando por un sufrimiento que trasciende el aspecto físico, y cómo la Biblia hace para mostrarnos que lo que está pasando ahí está más allá de la realidad que vemos presente aquí. Muy bien, me gusta mucho eso porque hay señales, hay señales visibles, materiales, terrenales, para saber que lo que estaba sucediendo en la cruz era algo más allá de lo humano, de lo terreno. Y Dios dio esas señales, no quería que quedara inequívoco en la mente de nadie. Vamos a ver esas señales, algunos textos aquí que nos pueden ayudar, por ejemplo en Mateo capítulo 27, vamos a compartir los versículos 45 y luego el 51 y 52, habrán otras más, pero queremos ver esas que menciona el evangelista Mateo. Bueno, dice Mateo 27 y el versículo 45, luego leeremos el 51 y 52. Dice así: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el 51 y 52 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muy bien. Ahí tenemos en el versículo 45 vemos un milagro sobrenatural. Dice que la tierra quedó en tinieblas, quedó oscura. Y estudiando un poquito más o reflexionando un poco más acerca de esto, nos podemos dar cuenta entonces que no solo fue, y voy a decirlo porque tal vez a veces no lo pensamos de esa manera, no solo fue ese pedacito donde Jesús murió, que se oscureció ahí en la ciudad de Jerusalén. Podemos afirmar que fue así como cuando es el día y la noche, la mitad del mundo está de día, la mitad del mundo está de noche, la mitad del mundo entero quedó a oscuras. Pueden imaginarse las personas en África preguntándose, bueno, ¿qué pasó? Eso de hecho es un fenómeno que los eclipses nos dan una idea de cómo pueden ocurrir, que se está en pleno día y de repente se oscurece. Ahora, todo el mundo, esto era un evento que no podía quedarse callado, que no fue un evento ahí en un cuarto y que Dios ahí hizo expiación por nosotros, fue un evento público. La mitad del mundo quedó a oscuras. Yo he escuchado siempre que muchas personas dicen, y puede ser que tenga parte de verdad, que como el
el método que usaban los romanos era que el crucificado incluso lo despojaban totalmente de sus ropas, y entonces ese espectáculo era tan terrible, aunque Jesús ya llevaba, siendo que él fue puesto allí, ya llevaba varias horas, pero entonces que Dios mismo cubrió esa imagen, ese momento donde su hijo estaba en la cruz. Pero la oscuridad también significaba algo. Ya hablando espiritualmente, por eso les digo, está el elemento físico, está bien, pero debemos ver el elemento espiritual. La oscuridad significaba juicio. Era el juicio de Dios por el pecado del mundo, porque las tinieblas, oscuridad están relacionadas con eso, con pecado. Así que hubo oscuridad porque en ese momento el juicio de Dios contra el pecado se estaba descargando en Jesús. ¿Y cuál era ese juicio de Dios contra el pecado? La muerte eterna. Wow. Algo que nosotros no tenemos idea. Recordemos, el sufrimiento nos trae la muerte, pero la muerte física que ahorita nosotros experimentamos no es la paga por el pecado, es consecuencia del pecado. Es un adelanto, si lo puedo llamar de esa manera. Es un adelanto porque la Biblia dice la paga del pecado o el salario del pecado es la muerte. Es un adelanto de la muerte eterna, que es recibir totalmente el pago de mis pecados, y que es para siempre, o sea, no hay más retorno. Esa fue la muerte que Jesús experimentó en la cruz. Ese fue el evento cósmico, Dios muriendo en mi lugar. Amén. Eso realmente me deja sin palabras. Es solemne, sin duda alguna es un elemento solemne. Y ahora, pastor, ¿cómo podemos apropiarnos nosotros de esto que sucedió en la historia y que ha marcado la vida de miles y millones de personas a lo largo de la historia, porque significa que podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos apropiarnos a esa esperanza que nos da saber que no tenemos por qué ser los que paguen el juicio que ya Jesús pagó, si tan solo le entregamos nuestro corazón a Él? Amén. Hay algo terrible que el pecado causa, y es la separación de Dios. Ahí Jesús experimentó el repudio total, si podemos usar esa palabra, el rechazo. Por eso la Biblia le llama la ira de Dios, pues no es ira como nosotros, de venganza, claro. No. Es simplemente que su naturaleza es tan contraria al mal que su reacción contra el pecado es realmente esa, y allí Jesús lo experimentó en la cruz del Calvario. Nosotros jamás hemos experimentado eso. De hecho, hasta el mediodía, el día que Jesús fue crucificado, y cuando fue puesto en la cruz, solo había dicho 3 palabras de las 7 palabras, y era algo realmente terrible. Finalmente Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo esa separación. Y esa separación de Jesús fue para que nosotros nunca nos podamos separar de Él. Amén. Muchas cosas ocurrieron en el templo. También para hacer este énfasis para este día, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Todo el sistema de sacrificio, todo el sistema del santuario, todos esos símbolos, todo eso que se realizaba ahí, había logrado su cumplimiento en la obra y la vida de Jesús, y su muerte también. Así que, ¿cómo podemos hacer nosotros? Agradezcamos a Dios que Jesús fue nuestro sustituto. Amén. Que Jesús tomó el castigo, tomó la penalidad. A veces uno piensa, bueno, el sufrimiento en el contexto de esta lección que yo estoy pasando es grande. No, eso no es nada, porque es más, Jesús no solo llevó, cuando decimos la penalidad del pecado, es de cada persona que ha vivido en este mundo. Así de es. Cada ser humano que ha vivido en este mundo, todos los problemas, todas las enfermedades, toda la angustia, todo, cualquier cosa, no de una persona, sino de los miles de millones de toda la humanidad. Debió haber sido algo insoportable. De hecho, eso fue lo que llevó a Jesús a morir. Así que hay alguien que nos entiende, hay alguien que puede auxiliarnos, hay alguien que nos salva, que nos redime, nos rescata, y como veremos en los 2 días que nos quedan ya prácticamente de esta lección, eso es puesto a nuestro favor. Eso que Jesús cumplió, y ya no nuestro sufrimiento no va a ser indecible como el de Jesús, porque Él ahora es el que ha muerto en nuestro lugar,
nos da esperanza, nos da vida eterna y nos dice, hijo mío, si tú pasas por ahí, yo pasé por ahí en una escala que tú no tienes idea, pero ánimo, yo te sostengo. Amén. Podemos confiar en eso y lleve con fe esas cargas a Jesús, que Él ya las llevó en la cruz del Calvario y puede sostenerlo en este momento y puede sostenerla usted también, querida hermana. Y quisiéramos, pastor, que ore por eso, por nosotros, para que podamos mirar hacia la cruz y ver ahí que lo que se logró, lo que Cristo logró por nosotros a un precio infinito, es posible que nosotros lo recibamos hoy si lo aceptamos a Él por fe. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio enorme que ocurrió en la cruz del Calvario. Sabemos que ya hacerte un ser humano fue un gran sacrificio, pero llegar a la muerte de cruz, eso fue algo que nosotros nunca podremos entender. Solo podremos aceptar y decir que creemos que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Señor, te pido que nos ayudes para que si algún día pasamos por algún sufrimiento que para nosotros no tiene sentido, que nos drena nuestras energías mentales, físicas, emocionales o aún espirituales, ayúdanos para aferrarnos a la cruz de Cristo, Señor. Y así como tú sostuviste a tu Hijo en una escala, por supuesto, mucho mayor en la nuestra, tú puedas ser también nuestra victoria, nuestro refugio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.